Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a retomar lo que hemos venido hablando acerca de la gloria del orden, ¿sí? Gracias por el entusiasmo. Vamos a estudiar la gloria del orden. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca del orden de los recuerdos. En Marcos capítulo 8 dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo. ¿Cuántos días? Y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Raro, ¿verdad? La pregunta. Como que no se acuerdan de nada, ¿verdad? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusieses delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, tome asiento, por favor. Usted sabe para dónde vamos, ¿verdad? Con el título usted ya sabe para dónde vamos. Pero vamos a entrar en la palabra y vamos a refrescar un par de conceptos para llegar ahí. Hablar del orden es hablar del diseño de Dios. Porque el orden es una plataforma, mire, es una plataforma donde Dios establece y ejerce su voluntad, su soberanía y su diseño, y todo comienza en Dios siendo ordenado. El desorden, por lo contrario, es un peligro. Lo voy a volver a decir y espero encontrar un poquito más de ánimo en esta congregación. El desorden es un peligro. El desorden es un riesgo. Toda área que opera en desorden está en un gran riesgo y en un gran peligro. David, usted conoce la historia, estaba donde no debía, sintió lo que no debía, hizo lo que no debía y terminó viviendo cosas que son la consecuencia de una vida o un momento desordenado. Entonces, estas licencias que a veces se dan son desórdenes que de alguna manera nosotros podríamos imaginar que está mal. Lo que no imaginamos es la consecuencia y cómo esa consecuencia nos puede afectar en el tiempo y cómo esto puede ser tan trágico. Porque pareciera que es poco, pero no es poco. Parece que no fuera tanto, pero es tanto. Y a veces pequeñas licencias generan grandes conflictos. Por eso, entre nosotros estemos más metidos en el orden de Dios, más claro lo que tenemos que hacer y más entendido de dónde debemos estar, entonces estaremos más resguardados. Pero todo desorden en cualquier área va a generar un caos, y ese caos va a generar dolor, y ese dolor va a generar conflictos, y a veces son constantes y permanentes. Hay personas que luego de que han cometido errores durante toda la vida tienen que pagar. A veces ellos llaman pequeños errores o pequeñas licencias, pero que tienen grandes consecuencias en su vida. Estar fuera de tiempo, estar fuera de lugar, un desorden en pasiones. Eso fue lo que le pasó a David. Estaba donde no debía estar. Usted conoce la historia. La Biblia dice: en el tiempo que los reyes van a la guerra, David se quedó en el palacio. Pareciera un pequeño descuido, pero no es así. Es un desorden. Está donde no debe estar, haciendo lo que no debe hacer, mirando donde no debe mirar, y luego dando órdenes que no debía dar, y luego mintiendo. Todo eso parte de un desorden por no estar donde debía estar.
Entonces todo desorden es un peligro. Un lugar que está desordenado se vuelve un peligro. De hecho, cuando, no sé si algunos han trabajado en la construcción o en cualquier área, todo desorden y cualquier cosa que esté desordenado, entre más despejado está, menos riesgos hay. Pero entre mayor desorden, mayor peligro. Y el tema es que a veces no somos conscientes del desorden, y al ser inconscientes del desorden, también nos volvemos inconscientes del peligro. Y hay un montón, míreme por favor, hay un montón de cosas que podríamos evitar. Gracias, hermano. Hay un montón de cosas que podríamos evitar. Por eso cuando usted va a una empresa y te hacen una charla de seguridad, te empiezan a hablar primero del orden, porque el orden es clave para evitar el riesgo innecesario. Y muchos de los accidentes son por desórdenes en la conducta, en el riesgo, en el que a mí no me va a pasar, en que esto está bien, en que esto lo puedo manejar. Y muchas personas terminan exponiendo su vida, su familia, su cuerpo, solamente porque no fueron precavidos. Entonces a veces nuestro desorden genera un riesgo, no solamente a mí, sino también a la vida de otros. Y a veces nos confiamos, y a veces en esa confianza está el peligro, no solamente para mí, sino también para aquellos que me rodean. Entonces, si un lugar está desordenado, generará un peligro inminente. Y el plan del infierno justamente está en generar pequeños desórdenes que traen grandes caos. Y todo a veces comienza con un pensamiento. Esos pensamientos que los dejamos, por eso cuando el Señor nos enseña hasta lo que debemos pensar. Y pareciera que como tanto, pastor, sí, claro, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que se nos está enseñando es que aquí, míreme por favor, aquí en este lugar no puede ser un lugar para cualquier cosa. No puedo retener, uno puede pasar un pensamiento, pero el problema es retener ese pensamiento, guardar ese pensamiento, distorsionar ese pensamiento y profundizar en ciertas cosas que te están dañando. Hay gente que retiene cosas que le dañan, pero les da vuelta y no ponen en su mente. Por eso el Señor enseña la importancia de la meditación. Medita, se le dice a Josué, o sea, pon en tus pensamientos la palabra. Porque a veces depositamos aquí, esto es una ventana, esto es un depósito, estos son graneros. Y a veces aquí hacemos depósitos innecesarios. Aquí le damos vueltas a ciertas cosas, traemos a memorias cosas que deberían ya no estar en nosotros. Le damos vueltas a cosas que deshonran a Dios. Y aquí a veces, desde aquí, esta es la fábrica que muchas veces genera las más grandes tragedias matrimoniales y en la vida. Desde aquí se gestan envidias, desde aquí se producen algunos pecados que luego trascienden a la vida de nuestra familia. Por eso aquí esto debe ser gobernado. Esto no puede ser algo casual. No puedo dejar una mente en blanco. No, tengo que llenarlo. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Entonces yo no puedo dejar mi cabeza que funcione como ella quiera, porque quien no gobierna sus pensamientos tampoco gobernará sus decisiones. Dejamos andar la mente y a veces traemos a memoria, y el problema es que esos pensamientos generan sentimientos. Esos pensamientos, de pronto tú estás súper bien y te acuerdas de alguien que te debe dinero y empiezas otra vez a repasar el asunto y generas un rechazo y generas un enojo y generas un desagrado y comienzas a sentir rabia, enojos, rechazos, cosas que comienzan ahora ya no está aquí, míreme, ya no está aquí, ahora baja acá. Y estás aquí en tu corazón generando algo en contra de un hermano o cualquier otra cosa. Esos pensamientos que de pronto se vuelven deseos. A veces traemos a memoria relaciones del pasado y entonces las llevamos al corazón. Y la Biblia dice que ante todas las cosas guardadas, guardemos el corazón,
Pero es aquí donde a veces bajan los pensamientos que de pronto empiezan a dañar el corazón. Diga conmigo: desorden. Es cómo opera el mismo infierno a través del desorden. Y usted va a ver cómo matrimonios se separan por desórdenes emocionales, económicos, funcionales. Cuando la cosa está desordenada, tarde que temprano eso caerá. Es como querer apilar. No sé si usted ha visto que entre más ordenado uno apila, más seguro es que permanezca. Pero si usted pone las cosas una encima de otra, eso tarde que temprano, eso no tiene ningún. De hecho, usted va a ver que, no sé si ha visto esos videos donde hacen equilibrio. No, nadie ha visto ningún videito. Ayúdeme. Esos videos donde la persona toma una piedra y la pone así, y pone una cosa acá y la pone, y uno dice: ¿qué cosa? O sea, está en un perfecto equilibrio. Cosas que no son simétricas, que tienen distinto peso, distintas formas. ¿Por qué logró mantener algo, un montón de piedras? Por el orden. Porque puso las cosas en su lugar. Pero si usted pone una piedra, una cosa aquí, otra cosa la pongo acá, eso va a caer y eso será una ruina. El problema es que para trabajar el orden se requiere tiempo y dedicación. Y a veces no estamos dispuestos a eso. Y entonces el plan del infierno operará siempre en el desorden. Y gran parte, míreme, de los traumas que tenemos nosotros, que nos acompañan de niños, tienen que ver con el desorden a veces de alguien más. Una familia disfuncional, un padre que no toma su lugar, un padre que se va de casa, una madre que abandonó, violencia dentro de la casa. Todos esos desórdenes generan trauma en los niños. Y a veces nosotros somos la consecuencia de un desorden. En cualquier área donde haya un desorden, hay una puerta al infierno. A veces más, a veces menos. Parece, cuando lo escribí parecía trágico, así como: ¡ay, santo, una puerta! Pero a veces parece poco, pero no es poco. Y a veces nos damos licencia pensando que no es tanto, pero sí es tanto. Y entre más conscientes somos de la importancia del orden, menos riesgo nuestra vida correrá. Nuestros matrimonios serán más sólidos. Alguien diga amén. Una enfermedad la enfermedad es un desorden en el cuerpo. Cuando algo sale de su lugar, cuando algo está fuera de tiempo, cuando algo pierde su posición, cuando falta algo, cuando las prioridades son distorsionadas, estamos hablando de desorden. Y el problema del desorden es que a veces nos acostumbramos a él y ya se vuelve un común, ya no me incomoda, es normal. ¿Qué es ser impuntual? Es un desorden del tiempo. Hay cosas a las cuales parece que no le atribuimos tanta importancia, pero sí la tienen. Solo que para nosotros pareciera que perdieron cierto valor, pero sí es importante para Dios. La Biblia habla de unas vírgenes. El problema de ellas fue su impuntualidad. Entonces, cuando falta algo, cuando algo pierde su posición, cuando estamos fuera de tiempo, cuando salimos del lugar donde debemos estar, cuando nuestras prioridades no están claras, no se establecen, para nosotros no por eso el Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo que está diciendo el Señor: ordénese. Porque tal vez estás buscando cosas que no tienen el lugar más trascendente y estás en desorden. Entonces toda tragedia comienza con un desorden. Todo dolor, toda pérdida. El desorden es caos, el caos es desolación y la desolación es destrucción. Y si usted piensa, míreme, si usted piensa en el dolor que le ha causado algo en su vida, en algún punto encontrará un desorden. Algo que no debía haber sido hecho, algo que no se tendría que haber dicho, algo que tendría que haber esperado. Me adelanté a algo, hice algo que no debía y finalmente todo eso redundó ¿en qué? En que tengo un caos en mi vida. Los grandes caos comienzan con pequeñas decisiones fuera de lugar. Entonces, este desorden que podamos tener en la vida es una puerta del mismo infierno. Y si nos damos la licencia, y es más, pareciera que no tiene importancia, debemos poner mucho más atención, porque un hijo de Dios debe operar desde el orden, porque Dios opera desde el orden.
Y es más, cuando Dios establece su voluntad en la vida de alguien, ese alguien comienza a ordenar su vida y ya le comienza a incomodar algunas cosas y deja de hacer algunas cosas que no están bien y suelta aquellas cosas que deshonran a Dios. Alguien diga amén. Nosotros de hecho hablamos y es muy común decir, por ejemplo, un desorden alimenticio. ¿Has escuchado eso? ¿Qué genera el desorden alimenticio? Problemas, ¿verdad? Enfermedades, póngale el nombre que quiera, desde obesidades, mil cosas, diabetes, lo que usted quiera. Pero es un desorden alimenticio. O sea que usted no come lo que tiene que comer y come lo que no debería comer. Ustedes. Pégale un codazo a su hermano que está comiendo mal, dígale, te están hablando. Esto es contigo, dígale. Pero, y esto no tiene que ver incluso con que seamos gorditos o seamos flaquitos. Mire que yo conozco gente flaquita que se alimenta mal. Por ejemplo, yo soy flaco, igual me alimento mal. Yo le decía a alguno, no voy a decir a quién, pero yo digo, hay algunos flacos que son flacos mórbidos. No sé si está bien dicho eso, pero que comen tan mal y son flacos. Pero hay un problema porque se están alimentando mal y ellos miden, pareciera que están bien porque están flacos, pero no están sanos. Porque ser flaquito no es sinónimo de estar sanito. De hecho, una vez llegué allá donde mi tío al sur y llegué más gordito y me decía, ay, qué lindo, mi sobrino está repuestito, me decía, y me tocaba los cachetes. Y en el sur, que uno esté repuestito era sinónimo de estar sano. ¿Verdad que sí? Alguien dígame, pues no sé. Mi tío me decía, usted está repuestito, y me pegaba cachetadas así. Ahora, el problema es que un desorden alimenticio es que yo como lo que no debo comer y estoy no comiendo lo que sí debería comer, y eso va a generar un problema en la salud. Y ese problema va a acarrear otros graves problemas en la vida. Si yo le hago una pregunta, entonces, si yo tengo un desorden en el alimento, en lo que consumo, y eso me genera un problema, ¿qué nos hace pensar que en cualquier otra área donde yo tenga un desorden no voy a tener un problema? Recuerde que el Hijo de Dios no solamente se alimenta, sino que nos alimentamos. Y lo que contamina al hombre ni siquiera es lo que, sino lo que. Entonces, a veces estamos tan mal alimentados. ¿Por qué? Porque permitimos, y a veces si es lo natural, hay un desorden alimenticio que genera problemas. Si nosotros nos alimentamos mal por las puertas que Dios nos ha dado, entonces muchas veces esa es la razón del desorden en nuestra vida y las tragedias de ese desorden. Entonces, todo desorden en cualquier área está fuera de la bendición de Dios. Yo no puedo esperar, míreme, yo no puedo esperar tener la bendición y las promesas de Dios en una relación conyugal desordenada. No puedo esperar tener la bendición de Dios en una vida financiera desordenada. No puedo esperar la bendición de Dios si tengo conductas fuera de orden o mis pensamientos fuera de lugar. Si no sé administrar mis recuerdos, mire lo que acabo de decir, si no sé administrar mis recuerdos, porque aún los recuerdos y los pensamientos y la mente tienen que ser organizada, ordenada y administrada. Yo no puedo ordenar hacia afuera si primero no organizo todo lo de acá adentro. Alguien dígame. Le digo por qué. Porque a veces estos recuerdos generan grandes tragedias. Usted va a recordar a David. ¿Recuerdan a David? David en un momento estaba complicadito y hace un suspiro y dice esto: que me diera a beber de las aguas del pozo de Belén. Ese fue el suspiro de David. Que me diera de beber de las aguas del pozo de Belén. ¿Por qué? Porque esas aguas eran frescas
Y no solamente eso, sino que le recordaban un momento de su vida. Esos momentos donde nadie lo perseguía, donde estaba con sus ovejas, y esos momentos donde no lidiaba con un suegro que lo quería matar, ni con reyes que querían tomar su lugar. Entonces él suspira y dice: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? El tema es que eso lo pensó y lo dijo. Y cuando lo dice, entonces 3 de sus valientes dijeron: a la orden, mi capitán. Y se metieron en la guarnición de los filisteos y tomaron de esa agua, pero arriesgando sus vidas. Y trajeron delante de David una redoma de agua de ese pozo, hermano, arriesgando su vida. Y le dijeron a David: tome, rey, tome, aquí está. Ahí está el agüita para que la tome. Y dice la escritura que cuando David ve el agua, su corazón se estremeció, porque dijo: he arriesgado la vida de estos hombres que me aman. Y de hecho ni siquiera la quiso tomar, sino que la derramó delante del Señor. ¿Por qué? Porque puso en riesgo a gente que amaba por no administrar de una forma correcta los recuerdos. Y a veces nosotros podemos dañar la vida de alguien con los recuerdos que anidamos y que no sabemos administrar. Déjenme solamente continuar unos minutos para entrar en la administración de los recuerdos. Pero todo este desorden en la mente del hombre traerá un caos y tendrá también una consecuencia. Dentro de eso, por eso cuando Cristo llega a la vida del creyente, lo primero que trae es orden. Gracias por el entusiasmo. Trae orden. Te deja ver con claridad las cosas que están mal. Míreme, lo que hace la obra del Espíritu Santo es mostrarnos con claridad las cosas que a Dios le desagradan y que hemos hecho común en nuestra vida. Y comienzas a darte cuenta: lo que Dios te permite no es necesariamente que Dios cambie todas las cosas en ti, pero te permite ver las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y ahora tenemos la fortaleza, la ayuda de Dios para poder soltar. Y hay cosas que antes te agradaban, pero ya no te agradan. Hay cosas que te hacían reír y ya no. Hay cosas que llenaban el corazón, pero ya no las llena, porque trae orden. Y en las cosas que Dios no ordena, te deja ver para que tú las puedas soltar. O sea, Dios transforma y te da luz para que cambies algunas cosas que es la responsabilidad del hombre delante de Dios hacer. Pero cuando nosotros incluso a veces queremos que Dios haga todo el trabajo y parece que todo lo devolvemos a las manos de Dios y le decimos al Señor que haga cosas que nosotros tenemos que hacer. Recuerdo perfectamente un día conversando con una persona que me dijo así, y él estaba tan convencido de esto que me dijo: estaba tomando malas decisiones la persona, estaba haciendo las cosas mal, y dijo: yo estoy orando al Señor para que Dios cuide el corazón de mi hijo en estas decisiones malas que estoy tomando. Entonces lo que él estaba diciendo es: yo hago las cosas mal, pero estoy orando para que mi hijo no sea afectado por las cosas que yo hago. O sea, eso no está bien. ¿Cómo vas a estar orando para que tu hijo no pague las consecuencias de los errores que tú conscientemente estás cometiendo? Es como que yo le esté pegando a mi hijo y ay Señor, le estoy pegando unas palmadas de ahí en el trasero. Le digo: Señor, que no les duela, por favor. Padre, estoy orando para que no le duela mientras los golpeo, que no le duela. Señor, ayúdale a él. Así de inconsecuente es estar orando para que el Señor haga cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Pero nosotros muchas veces nos volvemos inconscientes de eso. Por eso cuando Cristo viene a la vida del creyente, ¿qué hace? Te ilumina, te permite ver el desorden que tienes en la vida. Y aún así en pequeñas cosas, ¿sabe? Mire, entre mayor gracia del Señor en la vida del creyente, mayor luz. Hay cosas que en un momento para ti no fueron malas, pero ahora en esta luz de Cristo te das cuenta que eso ofendió a tu Señor y que ya no estás dispuesto a hacer.
Mire, a mí me ha pasado esto varias veces, pero me recuerdo una vez que le conté a mi esposa. Estábamos ahí en un congreso en Miami, en la iglesia de nuestro pastor, y estaba predicando Juan Ballesteri, un pastor hermoso que predica tremendo. Y recuerdo que él estaba predicando y yo estaba hablando en ese tiempo de la gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Iba en el mensaje como 200, pero sentía que me faltaban algunas cosas y que le pedía al Señor que me pudiera mostrar cosas que, a pesar de haber predicado tanto, todavía sentía que me faltaban. Y mientras estaba en esas predicaciones, nos toca viajar a aquel congreso, y estando en ese lugar comienza a predicar el pastor, y mientras él predicaba, era como el Señor tomando esas partes que a mí me faltaba y poniéndolas en su lugar. Y él hablaba y ponía las cosas en su lugar, y yo, mientras podía ver magistralmente al Señor tomando ciertos conceptos, principios que yo no los podía entender, pero que ahora el Señor, por medio del pastor, me daba luz para que fueran depositados en un lugar. Y lo que a mí me pasó fue que comencé a llorar como un niño por sentir al Señor dándome una luz en un área que a mí me faltaba. Y luego de eso cambió, y lo que provocó esa luz en mi vida, mire qué tremendo, le voy a abrir esto. Lo que el Señor me permitió ver, una cosa tremenda, el Señor me empezó a traer a memoria pecados que yo no había confesado. Pero una cosa tremenda, y de pronto estoy ya no llorando por la revelación, esa luz que había recibido, sino que esa luz era tan potente que ahora me comienza a mostrar cosas las cuales nunca le dije al Señor, porque tal vez no fueron importantes, porque se me olvidó, porque no fueron importantes en su momento, pero para Dios sí eran importantes. Y comencé a llorar y me comencé a quebrantar. Y fue tanto, hermanos, que el pastor termina de predicar, comienza la alabanza, siguen con la ofrenda. Es más, terminó el congreso y yo seguía arrodillado ahí llorando, quebrantado de todavía eran tantas cosas, y seguía confesándolas delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios por aquello que había. Pero era una obra del Espíritu Santo que era como esto, era como mostrarme algo, pedirle perdón al Señor y pasar al próximo, y le pedía perdón al Señor y pasaba el próximo, y era uno tras otro. Porque la luz del Señor te permite ver aún los errores de tu vida. Porque Dios te ama tanto que quiere limpiar cosas en tu vida. Nos ama tanto el Señor que quiere sacar cosas que estaban escondidas en nuestro corazón. Y la luz del Señor te permite ver esas cosas que estaban escondidas, que para nosotros en un momento fueron intrascendentes. Pero Dios quiere limpiar cosas que estaban aún ahí ocultas en el corazón del hombre, con el fin de tener delante de él un corazón limpio, para poder hacernos conscientes de aquellas cosas que en un momento fallamos. Pero Dios dice: mi misericordia se estira a tu favor, y estoy aquí para limpiarte. No estoy aquí para condenarte, estoy aquí para levantarte. Estoy aquí para extender mi mano y decirte: levántate, camina. Te queda todo un camino por delante, pero vas a caminar de una forma distinta. Estabas tropezando con cosas y pensamientos que te agobiaban, pero cuando el Señor los trae a la luz, los trae a la luz para que nos podamos arrepentir y para que Él los pueda perdonar. O sea, la luz del Señor te deja ver el error, pero también te da la oportunidad de arrepentirte, y para que la gracia del Señor sea más abundante, para que el Señor traiga esos tiempos de refrigerio sobre nuestra vida que los necesitamos. Estamos a tiempo. La luz de Cristo ilumina aún el pasado de toda persona. Vamos, reciba eso. La luz del Señor ilumina hasta el pasado de una persona. Por eso cuando Cristo viene a la vida del creyente, no solamente para hacerlo llorar, es para mostrarle la verdadera condición que cada uno de nosotros tenemos, y que a veces nos volvemos inconscientes de la condición que hemos alcanzado. Te muestra la posición y te hace consciente de la condición. Te muestra quién eres tú en Cristo, y también las cosas que están mal delante de Él. Posición y condición. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del orden, hablamos de este diseño divino que para nosotros, sus hijos,
debe ser una necesidad, y también el orden es una oportunidad. Alguien diga amén. El orden es una oportunidad. Pero cuando esto empieza, y el diablo es experto, hermano, mire, el diablo es experto en tratar de distorsionar ciertas cosas con el fin de traer desorden, primero a los pensamientos y luego a las conductas. Y déjenme cerrar entonces con algunos principios de esta palabra. El domingo vamos a continuar, pero quiero comenzar con algunos principios y dejar establecidos los principios. La Biblia dice, si usted va un poquito más atrás, en lo que hemos estudiado de la palabra de Marcos capítulo 6, ellos ya habían vivido algo. Y lo predicamos tanto. ¿Se recuerda que lo predicamos? Santos, ¿no? Se recuerda que lo predicamos. La alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Y en esa predicación vimos cómo el Señor se enfrenta a una multitud, y la Biblia dice que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Se recuerda? Entonces el Señor a Felipe le hace una pregunta y le dice: ¿de dónde sacaremos para alimentar a toda esta gente? Pero paréntesis, dice la Escritura, Él sabía lo que debía de hacer, porque el Señor siempre sabe lo que tiene que hacer. Y cuando Él hace una pregunta, no es porque Él no sepa, es para que nosotros sepamos, para que también podamos medir nuestra vida, porque nuestras respuestas manifiestan nuestra madurez, nuestro conocimiento y nuestra confianza. Nosotros respondemos con la vida. Y el Señor le dice a Felipe: Felipe, ¿de dónde vamos a sacar? Felipe responde y dice: mire la mentalidad de Felipe. 200 denarios no alcanzarían para darle a cada uno un poquito, porque la mentalidad de Felipe es: cada uno que dé una mascadita está bien. Pero eso no es el corazón del Señor. Entonces en algún momento los discípulos vienen y le dicen al Señor: Señor, despida a la multitud, porque ellos no tienen. Note por favor el desorden. Todo comienza con un desorden. Ellos se dan cuenta en sus pensamientos que ellos no tienen que comer. Miran y se dan cuenta que está anocheciendo. El tema es que ellos no solamente le dicen al Señor algo que el Señor ya sabe, sino que además le dicen al Señor lo que tiene que hacer. Y además le dicen lo que la gente tiene que hacer. ¿Cómo los discípulos le van a decir al Señor lo que el Señor tiene que hacer? Como si el Señor no lo supiera. Lo correcto es decir: Señor, ¿qué usted quiere que hagamos? Cuando tú te ubicas fuera de tu lugar, comienza un problema. Eso es desorden. Pero cuando el Señor habla, toda palabra del Señor trae orden a su iglesia. O sea, Dios habla, y Dios no habla para emocionarnos, Dios habla para ordenarnos. Y para que tu vida y mi vida se alineen a su voluntad. Dios no habla para hacernos sentir bien. Dios habla para que podamos ordenar nuestra vida a sus diseños, porque solamente ahí habrá plenitud. No podemos, míreme por favor, mucha gente está orando para que Dios le dé algo, pero no para conocer algo de Dios. Y a veces recibiendo lo que crees que necesitas, terminas peor de como estabas. Lo vuelvo a decir. Hay personas que están orando diciendo: Señor, por ejemplo, dame un nuevo trabajo, y piensan que teniendo un nuevo trabajo vienen a resolver un problema en su vida. Pero no están orando para conocer al Señor y hacer su voluntad, porque creen que pueden resolver sus problemas cuando el Señor resuelva o conteste una oración. El Hijo de Dios debe entender que debemos nosotros, y esto es lo que hizo mi Señor Jesús en el Getsemaní. Él oró, pero cuando oraba, Él decía: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Porque el Señor sabía cuál era su deseo, pero sabía que la voluntad del Padre era soberana, y la voluntad del Padre viene a resolver un problema, aún así en un momento genere un dolor.
Pero nosotros muchas veces estamos empujando una puerta para que Dios nos dé algo que creemos que necesitamos, cuando nuestra verdadera necesidad es estar en la perfecta voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, dándole a Dios lo que Él quiere recibir y honrando al Señor con nuestra vida. Esa es la verdadera necesidad del hombre. Y cuando el hombre entiende su verdadera necesidad, ya no está haciendo peticiones que vayan en contra de lo que Dios quiere hacer, sino que están doblando su corazón y esperando confiadamente en lo que Dios hará, porque Dios siempre lo que hace es bueno. Y si la puerta está cerrada, es lo mejor que nos puede pasar. Y si no nos cambiamos de trabajo, es lo mejor que nos puede pasar. Lo que yo tengo que entender, que estar en Dios, en su voluntad, es lo mejor que puede suceder. No es que Dios conteste mi oración, es que yo conozca su voluntad. Vamos, reciba eso, reciba esa palabra. Lo mejor que me puede pasar no es recibir lo que pido, sino conocer lo que Él quiere. Lo vuelvo a decir. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios no es recibir lo que Él está pidiendo, sino conocer lo que Dios quiere. Por eso no se trata de una oferta para que usted pase adelante, venga todos los que tengan necesidad, no, sino que usted ame, conozca, que cuando la palabra sea revelada, usted diga: esto no lo había entendido, esto era lo que me faltaba. Y esa luz hará que en realidad usted se alinee en el propósito del Señor, y estando donde debe estar, sucederá lo que el Padre quiere que suceda, que usted viva en su plenitud y que usted reciba de Él toda buena dádiva. Y el problema de la gente es que la gente hipoteca eso, porque siempre está pensando en recibir aquello que cree que le falta, y lucha y empuja y a veces llora, y es más, nos enojamos con Dios. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo nos vamos a enojar con Dios? Pero nos enojamos con Dios. Y si usted piensa bien, yo no sé si hay alguien que se enojó con Dios. Yo me enojé con Dios. Porque, y si me pongo a pensar el por qué me enojé con Dios, fue porque sentí que Él no me dio algo que yo le estaba pidiendo o que yo creí que merecía tener. Pero en realidad Dios está en su trono, no se mueve, no cambia, no es conmovido porque nosotros nos enojamos. Se lo decía ayer, parece estábamos con Simoncito y César. Estábamos en Minfa ayer predicando, y no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, cuando me recordé de un episodio que estábamos ahí en el sur con mi esposita, y salgo a ver las estrellas. Y mientras estoy mirando las estrellas, en un momento siento como abrumado. Siento eso tan grande. Estaba yo y mi esposa sacándole fotos a las estrellas en un momento, ¿te acuerdas, amor? Sacándole fotos. Y de pronto quedé solito. Mi esposa me abandonó. Entró, por supuesto. Y yo me quedé afuera y quedé mirando. Y escuché una voz: cuenta las estrellas. No escuché eso. Y estaba mirando las estrellas. Y mientras miraba, le hice una pregunta al Señor, pero fue una pregunta sincera, fue de verdad. Miré y empecé a mirarlas, y le dije: Señor, ¿en verdad tú me escuchas? Y recordabas ayer o antes de ayer eso, y decía: Señor, ¿es verdad que yo soy importante para ti? Es tan grande, ¿te acuerdas, Abraham? Tan inmenso. Es que era tan grande que yo decía: Señor, yo en toda esta inmensidad, ¿de verdad soy importante para ti? ¿Será que de verdad lo que yo digo a usted le importa? Y no porque crea que no, pero es una pregunta sincera de ver la grandeza de algo que está delante de ti.
y ver la grandeza del Dios que servimos, a quien le importamos, y que parece tan extraño que tan grande es nuestro Dios. Y no importa la canción que podamos cantar, ni el versículo que podamos leer, ni la predicación que podamos hacer, no hay ninguna predicación, ni canción, ni lectura bíblica que puedan dimensionar la verdadera grandeza de Dios. No es que ni los cielos y los telescopios vuelan por el aire y muestran galaxias, pero nada puede manifestar, ni nosotros todavía no podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Y en esa grandeza de nuestro Dios, Él nos ama. Y por eso, cuando usted ore, de las cosas más importantes es desear conocer al Señor y conocer su voluntad a través de la Escritura. Y haciendo eso, someter nuestros deseos a lo que Dios quiera hacer en nosotros. Y que lo más importante para usted esta noche no sea que llore por su necesidad y por su problema, sino que usted salga de aquí diciendo: conocí un poco más de Dios. Porque al conocer un poco más de Dios, un asunto en su vida será resuelto. Porque Dios resuelve cosas mostrándose a sí mismo. El Señor resuelve asuntos revelando quién es Él. Y cuando nosotros lo conocemos a Él y su voluntad se establece en nosotros, la voluntad del Señor es más importante que aquella petición que tenemos delante de Él. No importa cuál es la petición, y tan grande sea lo que usted cree que necesita. Cuando usted se pone ahí en el centro de la voluntad del Señor, hay cosas que suceden. Es más, ni siquiera sin pedirle a usted, sino porque Dios manifiesta su gracia cuando alguien está en su voluntad. Lo vuelvo a decir: el Señor manifiesta su gracia cuando alguien quiere, desea hacer su voluntad. Y ahí las cosas se comienzan a abrir. Es como un Moisés que está complicado, diciendo: Señor, ¿qué hacemos? Ahí viene Faraón, el mar está adelante. Y el Señor dice: tranquilo, si tú estás en mi voluntad, hay cosas que se van a abrir. Lo que está delante de ti, que parece que está cerrado, se puede abrir. Pero no te centres en tu petición, sino céntrate en estar donde tienes que estar. Conóceme, conozcan al Señor, conozcamos al Señor. Y por eso es tan importante que no le prediquemos a la necesidad, sino que revelemos a Cristo. Que no le prediquemos a la necesidad para hacer sentir bien a la gente, para que la gente diga: ay, ahora sí me siento bien, esta palabra era para mí. Sino que en la medida que Cristo sea revelado, toda necesidad se somete a la revelación de Cristo. Y nuestras necesidades o nuestros problemas parecen insignificantes cuando conocemos al Dios a quien amamos, a quien servimos. Por eso el Señor tiene que ser revelado. Y en la medida que Cristo es revelado, que vamos conociendo la voluntad del Padre, entonces todo lo que antes fue un problema, ahora es simplemente una anécdota de nuestra vida, porque tenemos la gracia, el conocimiento, el favor de Dios. Hermano, Dios de nuestro lado. Y si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Porque conozco quién está conmigo, sé quién camina conmigo, sé quién está y sé dónde estoy. Estoy en Cristo. Cristo revelado. Por eso, de las cosas importantes, Cristo. Cuando las escrituras se abren, ¿qué importa lo que vivo si sé a quién tengo? ¿Qué importa lo que vivo si sé quién está conmigo? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Jesús. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Por eso, esta palabra que he intentado compartir en esta tarde, piensa en la petición más profunda de tu corazón
Piensa en aquellas cosas que para ti hoy día quebrantan tu corazón, porque se vuelven una necesidad y una vigente necesidad delante de tus oraciones. Y por un momento no solamente pídele al Señor que resuelva un problema, sino que lo quieres conocer a Él, que quieres conocer su voluntad, y pídele al Señor que la palabra venga a traer un poco de luz a tu vida y a mi vida, porque conociéndolo a Él hay cosas que dejan de ser trascendentes y determinantes en nuestra vida. Cuando conoces su grandeza, su fidelidad, cuando hacer la voluntad de Dios se vuelve un objetivo en tu vida, cuando decides honrarlo a pesar de las cosas que todavía no tienes y que están en la carpeta de las cosas que crees o creemos que necesitamos, y dejamos esa carpeta de lado para decirle: Señor, yo quiero honrarte. Yo estoy poniendo mi necesidad o mis problemas. Yo quiero conocerte, Señor. Es lo que dijo Pablo, tirado en ese lugar, la luz delante de él. Le hace la pregunta al Señor: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque eso termina siendo lo más importante. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Estaba delante del Señor y pudo haber pedido cualquier cosa, pero lo que él quería era saber quién era el Señor. Y ahora que sabía quién era el Señor, también quería saber qué quería ese Señor que él pudiera hacer. Y cuando ese es nuestro deseo, conocer al Señor y saber qué quiere el Señor de mí, hay cosas que se comienzan a abrir. Hay cosas que Dios comienza a hacer, y hay cosas que Dios comienza a mover. Levante sus manos. Y si hay alguien aquí que ha podido recibir esta palabra, o ahí a través de la señal de internet o en el canal, tal vez usted podría decirle: Señor, yo quiero conocerte. El objetivo de este año no será una petición en el altar, será conocerle a usted y saber qué quiere que yo haga. Vamos, levante sus manos, adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo un momento, adórelo un momento. Adórelo, adórelo. No le haga una petición más que: Señor, quiero conocerte.